Entonces hoy día vamos a ir a la penúltima etapa de esta serie que hemos titulado De la creación a la nueva creación, que se llama El Reino Proclamado. Reino presente se cumple en Jesucristo, pero vemos nosotros que no hay un cumplimiento perfecto en la muerte de Cristo junto a todas las promesas que Él había dado con anticipación. Vemos que es cierto, en Jesucristo Él es el pueblo de Dios, Él es el lugar de Dios, y por medio de Él es que viene la ley, viene el gobierno, ¿cierto? Y también la promesa del nuevo pacto. Pero vemos que desde la venida del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, el reino pareciera que todavía no se consuma. Es cierto, Cristo vino, hizo la obra, cambió nuestros corazones, ¿cierto? Por medio de su Espíritu Santo, todo eso, pero vemos nosotros que al parecer todavía no pasa nada conforme a las promesas que Dios había dado, de establecer su reino. Entonces vamos a ver esta etapa que se llama la etapa del reino, el reino proclamado. ¿Ustedes han oído esto, esta expresión? ¿Que estamos en los últimos tiempos o estamos en el último tiempo? Todos los días la escuchan. Bueno, hermanos míos, eso es cierto. Pero para que usted sepa, los últimos días no solo son parte de estos últimos días. Los últimos días comenzaron hace más de 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita al tercer día. Cuando Él resucita, asciende y después de 50 días viene el Espíritu Santo, desde ese momento es que estamos viviendo nosotros en los últimos días. O sea, los últimos días, como dice acá, corresponden a la etapa en que Pablo le escribió a Timoteo, en que todo el Nuevo Testamento se dio luz. Eso corresponde a los últimos tiempos. Los apóstoles escribieron en el último tiempo y nosotros estamos en el último tiempo. ¿Ya? No es algo que estos días nomás esté pasando cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias que de alguna manera nos perturban y nosotros digamos, oh, estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos hace más de 2000 años atrás. ¿Ya? Obviamente el mundo pasa por un ciclo donde de pronto parece que todo está tranquilo, la maldad del hombre empieza nuevamente. ¿Se acuerdan como el tiempo de los jueces? Una cosa así. La maldad del hombre empieza a aumentar y viene un acto de misericordia de Dios y la cosa como que vuelve a repuntar de nuevo. Nosotros de alguna forma, si lo vemos a la luz de la historia, el último gran avivamiento, gran, obviamente, y el único, ocurrió en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. En ese momento empieza un cambio en la sociedad. El cristianismo invade todo el mundo conocido en aquel entonces, invade lo que es Roma, lo que es Grecia, y toda la manera de pensar y la manera de dirigir es impregnada por el cristianismo, al punto que en el año 313 se da el edicto de Milán, donde Constantino permite las demás religiones y con ello también la religión cristiana. Finalmente Constantino se había convertido al evangelio. Hay algunos que dudan sobre si verdaderamente fue cristiano o no fue cristiano. De hecho, él se bautizó el último día antes de morir, porque más o menos entendía qué significaba bautizarse. Entonces no quería bautizarse. El último día antes de morir se bautizó. Entonces algunos que dicen si Constantino era cristiano o no era cristiano, finalmente un simpatizante. Pero lo cierto es que Constantino fue un medio que empleó Dios para que cesara la persecución a los cristianos. Y de ahí en adelante, la Iglesia Católica Universal, no lo que nosotros conocemos hoy día como la Iglesia Católica Romana, empezó a expandirse, y de ahí también poco a poco la maldad del hombre comenzó nuevamente a aflorar, e incluso dentro de la misma iglesia, y vemos que la maldad del hombre empieza a declinar, hasta que en un momento determinado Dios en su misericordia levanta a uno, que era parte de la misma Iglesia Católica, llamado Martín Lutero, que entendamos que la reforma empieza a darse mucho antes de eso. Ya había nombres como Joan Hus, por ejemplo, o como Pedro Baldo, que fueron anteriores a Martín Lutero, que no son conocidos como Martín Lutero, pero en Martín Lutero se da algo que no se había dado con los pre-reformadores. Entonces de ahí comienza un movimiento que se llama la Reforma Magisterial, en la cual vemos que el Evangelio nuevamente comienza a crecer y a florecer dentro de la sociedad.
Y es ahí donde vemos que el Evangelio impacta a Europa y las sociedades se vuelven a Cristo al principio, después adquieren las cosas buenas del Evangelio, los principios valóricos del trabajo, por ejemplo, del bien común, etc. Y vemos que la civilización, por sobre todo lo que es Europa, comienza a desarrollarse y avanzar grandemente hasta que llega un momento, siglo XVIII, siglo XIX, que nuevamente viene esta hecatombe que estamos hasta el día de hoy. Se dan cuenta que es cíclica la cosa. Es cíclica la cosa. Entonces, no sabemos si lo que viene ahora es, llamémosle el último despertar, o la venida de nuestro Señor. Porque el día y la hora nadie la conoce. Entonces, lo cierto es que tenemos esa sensación de que estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Pero estos últimos días están desde hace mucho tiempo, en particular desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. ¿Quién lee 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y ahí después Pablo va a hablar de que hay hombres amadores de sí mismos, y empieza a hablar una serie de descripción de cómo serán las personas que iban a vivir en estos tiempos peligrosos. Entonces estamos en los últimos días. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 32. Habla de dos tiempos, o de dos edades, de dos épocas. ¿Quién lo puede leer, por favor? Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Entonces habla de un tiempo y un tiempo venidero. Este tiempo corresponde al último tiempo, ¿ya? Y también habla del tiempo venidero, el tiempo de la eternidad, donde las promesas de Dios se van a llevar a cabo. Entonces podríamos decir que los últimos tiempos comprenden el periodo que existe entre la ascensión del Señor Jesucristo y la segunda venida. O más bien, entre la primera venida y la segunda venida, ¿ya? Eso correspondería al último tiempo, si lo somos más generales para verlo desde esa perspectiva. O sea, comprende la etapa entre la primera hasta la segunda venida de Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, nosotros decimos, ya, si Cristo es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado, esa relación de pacto, esa relación de reino que Dios hizo en el principio con Adán, que producto del pecado falló, y si eso se cumplió en Cristo hace 2000 años atrás, nosotros podríamos preguntarnos, y bien, de buena manera podríamos preguntarnos lo siguiente: entonces, ¿por qué todavía ese reino no se establece? Si Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios, ¿por qué entonces hoy no estamos viviendo el reino de Dios a perfección, puesto que Cristo ya cumplió todo perfectamente? Son básicamente dos cosas importantes que tenemos que notar. La primera es que el reino se estableció. Cristo está reinando el día de hoy. Pero ese reinado es parcial y no total. Es parcial en el sentido de que es un reino espiritual, pero no es un reino que ha repercutido de una manera total en toda su creación, ¿ya? Pero Cristo el día de hoy está reinando. Por eso es que no es que el reino todavía no se dé, el reino está. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó porque Cristo se acercó. Cristo vino a este mundo y Él era el reino de Dios. Así que, por tanto, ese reino ya se está viviendo, pero de una manera parcial y no de una manera total. Ahora, el segundo punto importante es que ese reino trascenderá de lo espiritual a lo físico cuando el Señor regrese por segunda vez. O sea, desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó, Él ya está reinando. Él está reinando, pero en un plano espiritual solamente. Pero no en este plano físico de una manera total. Está reinando, pero en el corazón del cristiano. Pero no afuera. No el mundo que rechaza a Dios, ahí no está reinando Dios. O está reinando, pero podemos ver que no se desarrolla de una manera clara ese reino, ¿ya? Entonces, Jesucristo está reinando, pero de un plano espiritual, y en su segunda venida ya su reinado va a ser efectivo en todo sentido, tanto espiritualmente como físicamente. Toda la creación ahí va a llegar. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos entender esto? Desde lo que la misma Escritura nos dice. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. La cual operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima en todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra,
no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Se dan cuenta que este pasaje claramente Pablo está diciendo que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios en los lugares celestiales? Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Y está por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Hoy en día, ¿están todas las cosas sujetas bajo los pies de Cristo? Sí, pero falta una. Por eso es que todavía no vemos el reino de Dios manifestado en plenitud, porque hay un enemigo que todavía no ha sido vencido. ¿Ya? La muerte. Ese es el último enemigo. Pero vamos aquí, entonces, lo importante es que entendamos esto, hermanos. Cristo ya está reinando. Cristo está reinando. Aquí dice el pasaje claramente que lo está haciendo. Este otro pasaje también dice lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para él, bien de todos. Amén. Para el bien de todos. Amén. Entonces, Él hoy está coronado de gloria y de honra. Él está reinando. ¿Ya? ¿A causa de qué? De la muerte que sufrió. La recompensa de la muerte de Cristo es que Dios lo ascendió, ¿cierto? A su diestra, está a la diestra del Padre reinando. Eso no hay duda alguna. Pero, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Fíjense en esto. Aquí está la dualidad que yo les contaba. Él está reinando en el plano espiritual, pero no todavía en el plano real, físico, llamémoslo así. 1 Corintios 15, 25. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Es necesario que Él reine, o sea, Él está reinando, pero hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el mismo capítulo 15 de 1 Corintios dice que ese postrer enemigo es la muerte. Entonces vemos una dualidad aquí. Cristo está reinando en el cielo y también en la vida de aquellos que somos sus hijos y somos parte de su pueblo, pero todavía ese reino no se manifiesta a toda la creación porque todavía falta algo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso ocurre hoy día. Nosotros cuando creemos en Jesucristo, nosotros somos trasladados del reino de la muerte, ¿cierto? Del reino de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. Nosotros estamos siendo parte de ese reino el día de hoy. El mundo entero no, pero nosotros que somos sus hijos sí. ¿Ya? Entonces, Cristo está reinando, sí, pero todavía no. ¿Se dan cuenta? Esa es como lo que se llama esa dualidad entre el ya, pero todavía no. El reino está, pero todavía no está completo, no está perfeccionado, no está evidente a toda creación. ¿Ya? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, entonces cuando Él venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, en ese momento se va a manifestar ¿qué? Su reino. Ahí cuando la muerte es vencida, ¿cierto? El postrer enemigo es vencido, en ese momento ya su reino comienza a manifestarse y a desarrollarse en plenitud en toda la creación. Entonces así llegamos a este pequeño gráfico que nos muestra cómo estamos el día de hoy. Es cierto que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del reino. Es cierto que Él es el rey y está gobernando, pero todavía no. Entonces vemos acá en el circulito de allá la primera venida de Cristo que corresponde a la era presente. Y vemos este circulito que está acá, la segunda venida de Cristo y la era por venir. Nosotros estamos viviendo precisamente entre medio de estas dos líneas paralelas que están acá. En la intersección de las eras, como se llama. Estamos en la era donde Cristo ya cumplió, pero todavía no se ejecuta toda la promesa que Dios hizo referente al gobierno y al reino de Dios. Estamos en esta etapa nosotros. Por eso decimos que
o se dice que estamos en el reino ya, pero todavía no. Entonces es así como vivimos nosotros en esta tensión. Hemos sido salvados, el Espíritu Santo obra en nosotros, pero todavía está el pecado en nosotros. Estamos en ese punto intermedio entre la glorificación y la santificación. Ya nosotros fuimos salvos de la culpa del pecado en primera instancia. También hemos sido salvados de la esclavitud del pecado, pero estamos luchando día a día por medio del proceso de santificación. Pero llegará el momento en cuando el Señor Jesucristo venga, y si es que estamos vivos, nos reunamos y nuestra naturaleza sea transformada, o bien si es que estamos muertos, resucitemos nuevamente para encontrarnos con el Señor. Hasta ese momento, recién va a ocurrir la salvación por completo. Ya, hay una salvación que es en 3 etapas, llamémosla. La primera es la culpa del pecado. Todos hemos sido, si hemos creído en Cristo, hemos sido salvados de la culpa del pecado. Ya de la presencia del pecado todavía no somos salvos, puesto que estamos en este proceso de santificación. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga. Y de la misma manera, ya todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza ya libre por completo de pecado va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y sea transformada nuestra naturaleza, o bien resucitemos. ¿Ok? Ahora bien, entonces vemos que estamos en esta época intermedia entre el reino de Jesucristo y también el reino total y general de Jesucristo. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿cuál entonces es la razón de la demora? Nosotros hemos visto, hermanos míos, que en el desarrollo de la historia de la redención, como lo hemos estado viendo por etapas, en la primera etapa siempre se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero podemos ver una interacción, por así decirla, del Padre en la primera etapa. Insisto, siempre la Trinidad por completo se manifiesta, pero uno ve más el carácter paternal de Dios en la etapa de relación que Dios tiene con la nación, o el pueblo, en verdad, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Uno ve como la etapa de paternal, por así decirla, de Dios, del Padre. Después, insisto, siempre se está manifestando Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno ve más definida esa figura, la imagen del Padre. Después, obviamente, en la etapa del reino presente vemos que Cristo es el cumplimiento precisamente de todo eso, y vemos ahí que Cristo es la figura principal. Pero en esta etapa del reino proclamado, la figura principal, que no quiere ser la principal, y vamos a ver que no busca ser la principal porque tiene un propósito específico, es la persona del Espíritu Santo. Entonces, dentro del desarrollo de la historia de la redención, nosotros vemos cada una de las personas de la Trinidad interactuando en todo el panorama divino. Primero al Padre, después al Hijo, y hoy día, por medio de esta etapa del reino proclamado, al Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora bien, hay una razón, esa es la razón también por la cual todavía no se cumple todo, porque estamos relacionando nosotros hoy en día con el Espíritu Santo. Estamos en la etapa en la cual el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, esta es una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo no ha venido aún. Y el mismo apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Entonces, una de las causas por las cuales el reino de Dios todavía no se establece es porque Él tiene paciencia con quien no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, ¿cierto? Y está hablando obviamente aquí, si ustedes lo notan bien, normalmente estas palabras son utilizadas como a todo el mundo, pero en el contexto en el cual el mismo Pedro estaba diciendo, dice, sino que nos tiene paciencia. Entonces no es para todo el mundo. Nos tiene paciencia, le está hablando a la iglesia. Entonces nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dando a entender obviamente a todos aquellos que Dios predeterminó de antemano. ¿Ya? Punto, paréntesis entre eso. ¿Ya? Entonces Él tiene un pueblo. La primera relación con Dios fue con su pueblo, ¿cierto? Israel, y vimos que ese fue un mediador en realidad para que Dios cumpliera su promesa primitiva que era para todas las naciones. Dios escogió a Abraham como un medio para que la bendición recayera a todas las naciones. Entonces, en la etapa del reino proclamado es cuando esa promesa ya cumplida en Cristo
tiene que ser proclamada a todas las naciones para que todas aquellas personas que son parte del pueblo de Dios, que están en cualquier lugar, tribu, lengua y nación, se acerquen y oigan el mensaje de Cristo. Y esa es la etapa que estamos viviendo el día de hoy, ¿ya? Por eso es que Él tarda esa venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos se vuelvan, se arrepientan, o sea, que todos, y ninguno de ellos se pierda. Ahí sí. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Miren lo que le dijo el Señor Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Entonces el propósito de Dios desde el principio, recordemos que era la bendición a todas las naciones, no tan solamente a la simiente física de Abraham, sino por medio de Abraham, la bendición a todas las naciones. Entonces, ¿qué ocurre? Puesto que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de todas las promesas realizadas en la antigüedad, ¿ya? Pero es necesario que esas promesas cumplidas ahora sean manifiestas a todas las naciones para que todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que están dispersos por todas las naciones, oigan el mensaje del Evangelio. Que en su nombre, dice resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Y esa promesa se cumple precisamente en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Esto corresponde a la última vez, antes de que Jesucristo ascendiera, el Señor le dice esto a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Esto lo dice antes de ascender. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Los discípulos todavía pensaban como la limitación de Israel y de su nación. Y le preguntan al Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Si tú cumpliste todo, ahora viene la etapa donde vas a devolverle el reino. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, dando a entender que eso iba a ocurrir después, ¿ya? Y esas cosas son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, que corresponde a Israel, pero en Judea, que también corresponde a Israel, pero en Samaria, que eso ya no era Israel, porque eso estaba poblado básicamente de gentiles, y después termina diciendo hasta lo último de la tierra. Los discípulos querían que Dios les restableciera el reino a Israel al tiro, pero Jesucristo le dice, no, este reino no es tan solo para acá, no es tan solo para Israel, no es tan solo para la descendencia de Abraham física, sino para la descendencia espiritual de Abraham que está en todas las naciones. Entonces, eso era lo que le importaba. Ellos tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a ser la persona de la deidad, la tercera persona de la deidad, iba a ser quien iba a ayudar a los discípulos a predicar y proclamar el Evangelio a todas las naciones, haciendo llegar la promesa que Dios había hecho de antemano a Abraham, ahora ya cumplida en Cristo, a todas las naciones de la tierra. Y es ahí donde estamos ahora en esta etapa del reino proclamado. Fíjense aquí en Mateo capítulo 24, versículo 14, lo que dice el Señor. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no viene el fin todavía? Porque Dios tiene paciencia, como dijo Pedro, pero porque es necesario que este mensaje del Evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin, hermanos? ¿Cuándo Jesucristo va a venir por segunda vez? Cuando la última oveja del Señor oiga la voz de su pastor. Claro, entendiendo que el mundo no involucra a todo el mundo. Por eso, dentro de la... Sí, o sea, a todo el mundo tiene que ser predicado.
Pero la respuesta no es de todo, evidentemente. Pero este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, de alguna manera u otra. Exactamente, ese es el marcador del final. No va a haber final hasta que... Ya. ¿Usted quiere que venga Jesucristo? Amén. Predique, hermano. Amén. Porque el Espíritu Santo, ¿a quién usa y capacita? A sus hijos. Espérense, wait, les dice. Tranquilo, a ustedes no les corresponde saber el tiempo. Pero preocúpense de algo. Cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder y van a ser testigos aquí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos en esta etapa, hermanos míos, la etapa del reino, el reino proclamado. Y tenemos la misión de proclamar. Dios nos ha hecho parte de su misión. La misión no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Dios está llamando a los suyos. Y como nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha dado el privilegio de poder ser parte de esa misión. Y de poder llamar a todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio. Hermano, si usted anhela, así como dice el último capítulo de Apocalipsis, donde el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, eso obviamente tiene que ser el anhelo de todos nosotros, que venga el Señor Jesús. Nosotros podemos morir hoy día y nos vamos a encontrar igual con el Señor. Pero el anhelo obviamente es que el reino de Dios se establezca de una manera completa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo? Cuando entre la última vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Amén. Muy bien, hermano. Ya, gracias. Pero era necesario que todo esto se cumpliera por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y ahí viene la acción del Espíritu Santo en esto, por eso es tan importante. El día de hoy se ha manoseado mucho la persona del Espíritu Santo. Se ha malentendido la persona del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender la tercera persona de la Trinidad en función, obviamente, al plan redentor que Dios, en su plenitud, tanto las tres personas, tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo, hicieron desde el principio. Esta es la etapa en la cual el Espíritu Santo está gobernando y rigiendo la iglesia de Cristo. Cristo está en medio de nosotros, pero por medio del Espíritu Santo. Porque Él hoy día está sentado a la diestra del Padre. Recordemos, Jesucristo, Él, desde que deja su trono antes de encarnarse, en el momento que Él se encarna, Él con sus dos naturalezas son parte de sí. Y cuando Él muere y resucita, sus dos naturalezas son parte de sí. O sea, Él el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, pero Él es hombre y Dios a la vez. Tiene las dos naturalezas. ¿Ya? Por tanto, Él, por eso le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque como Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, era hombre y Dios a la vez, no puede estar en todas las partes. ¿Se dan cuenta? Entonces Él está a la diestra de Dios, pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Por eso la presencia de Jesucristo está en medio de su iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 17. Aquí viene la promesa. Hechos 2, 17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Esta es la promesa o la profecía que Dios había dado años atrás por medio del profeta Joel. Pedro interpreta eso y dice, Dios ha dicho en los últimos días, ¿se acuerdan que estamos viviendo los últimos días? Ya, Pedro dijo eso cuando Jesucristo resucitó y vino el Espíritu Santo. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Pero para eso era necesario la obra y acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que ahora nosotros como Iglesia de Cristo somos tan dependientes del Espíritu Santo. Entonces, así este hermanito Vaughan Roberts dice lo siguiente. En el pasado, las naciones fueron divididas. Pero ahora, por medio del Evangelio, Dios llama a una familia multinacional unida al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y esto obviamente es por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí de una manera muy somera, muy superficial, cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Para que esto
obviamente amerita algo mucho más profundo que esto, pero simplemente para que nosotros veamos de qué manera es que esta etapa del reino proclamado, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y es quien hace la obra, ¿ya? Lo primero es que el Espíritu Santo es quien obra en nuestro nuevo nacimiento. Él es quien nos hace nacer de nuevo. Es el instrumento por el cual nacemos de nuevo. Juan, el Evangelio, Juan 3:5. ¿Qué dice? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, era necesario nacer del Espíritu y para eso obra ¿quién? El Espíritu Santo. El agua se está refiriendo a la palabra, ¿ya? Pues creo que ya lo vimos en un momento eso. No se refiere al bautismo, algunos interpretan que se refiere al bautismo, pero no se refiere al bautismo, se refiere al nacer de agua y del Espíritu, ¿ya? Corresponde el agua a la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, justicia y juicio. Él es quien lo hace. Nosotros predicamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo toca ese corazón convenciendo de pecado, justicia y juicio. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿ya? Otra cosa que hace el Espíritu Santo, y esto es imprescindible que lo entendamos. Hay personas que le oran al Espíritu Santo. Yo, honestamente, en lo personal, no creo que eso sea tan antibíblico. Pero uno tiene que ser obediente a lo que el Señor Jesucristo dijo. Y dijo, ustedes cuando estén, orarán al Padre. Entonces uno lo ora al Padre. Obviamente uno lo ora a Dios, a la Trinidad por completo. Pero si el Señor Jesucristo dijo, órale al Padre, es por algo. ¿Ya? Entonces, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, pero cumple un rol distinto al rol que ocupa cada uno de las personas de la Trinidad. El Padre es quien manda al Hijo, ¿ya? Manda al Hijo a la tierra. El Hijo y el Padre son quienes mandan al Espíritu Santo a la tierra, ¿ya? El Espíritu Santo, dentro de los roles, no manda a nadie. Él no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo no busca una honra para sí. El Espíritu Santo tiene un solo objetivo, y ese es glorificar y apuntar a Cristo, ¿ya? Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no habla nada por su propia cuenta. ¿Se acuerdan que el Hijo no hablaba nada por su propia cuenta? Y que no hacía nada por su propia cuenta, sino aquello que vio hacer a su Padre. De la misma manera, el Espíritu Santo se subordina de una manera voluntaria, obviamente. Los tres son tres personas, un Dios, pero tienen distintos roles. Es como, la manera más sencilla de entenderlo es como el matrimonio. El matrimonio es una unidad también. Son una sola carne, pero son dos personas, ¿ya? Ninguno es más importante que el otro. Ambos tienen roles distintos. Es lo mismo con Dios. Dios nos dio ese ejemplo también para mostrarnos de alguna forma su naturaleza, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, por tanto no trae nada nuevo. Así que el Espíritu Santo me dijo esto y esta cosa, hay que verlo bien en función de la Escritura. Si contradice la Escritura, el Espíritu Santo no lo dijo. Si contradice lo que dijo el Hijo, el Espíritu Santo no lo dijo, ¿ya? Eso es claro. Ahora bien, cuando venga el Espíritu de verdad, entonces el Espíritu Santo no miente. Así que si un apóstol, profeta, lo que sea, dice que Dios iba a llevar la Copa del Mundo a Argentina y se equivocó, eso no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y la verdad tiene una característica, es verdad.
O sea, no hay error, no hay equivocación, así que ese caballero no corre. Segundo, Él lo guiará a toda la verdad. Eso es importante. ¿Pero por qué lo guiará a toda la verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Ya? Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Perfecto. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos la obra de Jesucristo, es apuntar y llevarnos a Cristo. Por eso era necesario que la iglesia esperara la venida del Espíritu Santo para salir a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo testifica acerca de Cristo. Lleva a las personas a testificar de Cristo, los lleva a Cristo, les convence de pecado, justicia, juicio. La otra cosa que hace el Espíritu Santo es que obviamente vive permanentemente en la persona del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es sencillo. O sea, el cristiano tiene dentro de sí morando el Espíritu Santo. Si algún cristiano no tiene el Espíritu Santo, es porque no es de Cristo, no pertenece a él. ¿Ya? Romanos 8, 9. El anterior era Juan 16, 13 al 14. Entonces, la principal obra del Espíritu Santo es llevar a aquellos que son parte del pueblo de Dios, que ya son parte del pueblo de Dios, a predicar a Cristo. Después que vino el Espíritu Santo, miren lo primero que hace Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Y ahí viene la predicación de Pedro en capítulo 4 de Hechos. O sea, cuando él estuvo lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Predicó. Cuando nosotros, hermanos míos, estamos llenos del Espíritu Santo, predicamos. Si no estamos predicando, es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en el momento en que creímos en Cristo. Pablo en los Efesios dice: ustedes fueron, habiendo creído en Él, recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice Pablo. Entonces no hay, llamémoslo así, como dos instancias del Espíritu Santo. No hay un doble bautismo, porque a veces se habla del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, si tú creíste en Cristo, tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en ti. Pero hay algo que tiene que estarse renovando constantemente, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? La llenura tiene que ver con un jarro que se rebasa, que porta algo. ¿Qué porta el Espíritu Santo? Somos jarras, las cuales el Espíritu Santo está, pero cuando rebosa el Espíritu Santo, que era lo que estaba pasando aquí, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Predicó. ¿Ya? Así que eso, hermanitos míos, recuerden lo que dice Pablo también, los Efesios: no se embriaguen con vino. Hace un contraste, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es curioso porque es un imperativo: sed. Les manda a ser llenos. ¿Cómo puedo ser yo lleno? Busca al Señor y Él te va a llenar. Pero hay una búsqueda ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a predicar a Cristo. Vaughan Roberts dice esto: como individuos o como iglesias no podemos declarar que somos llenos del Espíritu Santo si no estamos activos en el evangelismo, pues conducir a la gente a Cristo es la gran labor del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que si no estamos haciéndolo, hermano, la triste realidad es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Y simple: arrepintámonos, volvámonos al Señor y pidémonos a Él que Él nos llene y nos capacite para poder predicar el evangelio. Recordemos, a veces uno se enajena un poco del contexto. El capítulo 4 de Hechos no pasó mucho tiempo después que Jesucristo fue crucificado. No pasó mucho. Recordemos que el Espíritu Santo viene 50 días después de que Jesucristo fue. Por eso se llama la fiesta del Pentecostés. Pentecostés, 50 días. 50 días después de que Jesús murió, o sea, en realidad, porque se apareció 10 días, 40 días después que Jesús ascendió, Él viene a la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo viene. ¿Ya? O sea, había pasado un poquito más de un mes que Jesucristo había sido asesinado por los líderes de la nación. Pedro había negado a Jesús, ¿cierto? Se le había hecho. Pero viene el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que hace Pedro? Predica. Y ustedes después en su casa revisen cómo fue el sermón de
bueno, Hechos 2 y también después de Hechos 4, ese sermón lleno del Espíritu Santo donde Dios trajo una cosecha de muchas personas, de muchas almas que nacieron de nuevo en ese momento. Ese hombre cobarde que un mes antes había negado a Jesucristo, ahora lleno del Espíritu Santo, no importando la atención, si habían matado a Cristo hace un poquito más de un mes, era evidente que podían matarlo a él, no importaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ya para terminar, entonces vimos la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente y sobre todo en esta época que estamos viviendo nosotros, que corresponde al reino proclamado. Ahora entonces, en la etapa del reino proclamado, vamos a ver quién corresponde al pueblo de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro no le escribe a judíos de nación. Pedro le está escribiendo a cristianos de todo lugar. De hecho, por eso se considera que esta epístola era como universal. Pero fíjense lo que dice aquí Pedro. Dice, pero ustedes son linaje, a los cristianos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No está limitado a un pueblo, ¿se acuerdan de eso? Sino que está hablando a todo cristiano. Y fíjense que cada una de estas cosas Dios la había dicho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Por tanto, hemos entendido, ¿cierto? Ya a esta altura, ya más que claro, que el verdadero Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, Pedro se está refiriendo a que el pueblo de Dios no es tan solo una nación, sino también corresponde a todos aquellos que han sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ya? También, Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, nos remarca esta idea. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Ya, entonces está claro aquí nuevamente que el pueblo de Dios, todo aquel, el verdadero judío, es aquel que ha sido circuncidado en su corazón y no en su carne. ¿Ya? Esos son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. El lugar de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que está haciendo una alusión como al templo ahí? Y le está diciendo que esas piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, ¿quiénes son? Su iglesia. Dice, ustedes hablan plural. Dice, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Dios, el lugar de Dios es su iglesia. ¿Ya? En esta etapa del reino proclamado. Y también, vamos a verlo después, también el cristiano individual. ¿Ya? Pero ahora, el gobierno y la bendición de Dios, ¿cómo se ven en esta etapa? Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley, y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu, y no bajo el viejo régimen de la ley. Entonces ahora nosotros podemos vivir en el gobierno y la bendición de Dios por medio de vivir. Ahora nosotros podemos cumplir la ley, ¿pero por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la razón por la cual el gobierno de Dios sí se desarrolla y está presente en esta época en el pueblo de Dios. ¿Ya? Y es así como llegamos finalmente a esto. Bueno, en el reino presente entonces el pueblo de Dios era Jesucristo, quien correspondería al nuevo Adán y al nuevo Israel. El lugar de Dios era Jesucristo, puesto que Él era el verdadero tabernáculo y el verdadero templo, y el gobierno de Dios y la bendición de Dios estaban por medio de Jesucristo, puesto que Él era el mediador del nuevo pacto y en quien el hombre podía encontrar descanso. Y en esta última etapa del reino proclamado que hemos visto hoy día, el pueblo de Dios corresponde al nuevo Israel, que son todos aquellos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. ¿Ya? El lugar de Dios
es el creyente individual. Recuerden lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Dice, vosotros sois templo de Dios. No ofrezcáis vuestros miembros al pecado, puesto que ustedes son templo del Espíritu Santo. El creyente individual es el lugar donde Dios mora. Dios mora en ti, hermano. Hermana, si tú has creído en Cristo, Dios mora en ti. Tú eres templo del Dios viviente. Y en segundo lugar, la iglesia de una manera colectiva. Nosotros somos también templo del Dios vivo. ¿Ya? Y por último, el gobierno de Dios. Nosotros lo vemos en el nuevo pacto que el día de hoy nosotros podemos cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es así entonces como llegamos a esta etapa en la cual estamos en el presente y tenemos que... Las etapas anteriores eran como cosas pasadas, pero aquí es necesario que prestemos particular atención puesto que estamos viviendo en esta etapa. Por tanto, tenemos que asirnos de las promesas que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Ya? Y Dios mediante la próxima semana vamos a ver la última parte de este estudio donde ya viene el reino perfecto en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya?